Buenos días. En nuestros tiempos hay dos temas que se entrelazan y son controversiales en sí mismos: el matrimonio y el divorcio. Y digo controversiales porque cada vez más se ha perdido el sentido del matrimonio, cada vez más se entiende menos del matrimonio y cada vez producto de ello los jóvenes tienden a no casarse. Es decir, nuestra generación es una generación que cada vez menos quiere casarse. Asimismo, se ha visto también un aumento del número de divorcios en la sociedad y hoy se busca muchos motivos por los cuales divorciarse. En la iglesia cristiana la iglesia cristiana no es ajena a esta, en donde inclusive se ve muchos divorcios también y las personas están buscando motivos para divorciarse. Los jóvenes hoy que están buscando casarse, casi todos tienen en su mente la posibilidad de divorciarse aún antes de iniciar el matrimonio. Este tema en el tiempo de Jesús también resultó controversial y sus enemigos, los fariseos, quisieron usar este tema controversial para hacer caer una vez más a Jesús. Pero veamos el texto para poder hablar acerca de esto. Vamos a Mateo capítulo 19, versos del 1 al 7, y dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ok, yendo al texto, vamos al verso 1. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿no? Se refiere obviamente a las enseñanzas que Jesús estaba haciendo en todo el capítulo 18 a sus discípulos, ¿no? Al parecer Jesús había terminado de enseñarles a ellos lo que él quería y, como ya antes había anunciado, él iniciaba su camino hacia Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén, él cruza al otro lado del Jordán, a la región, dice, de Judea, esta región que se llama también Perea, ¿no? En donde estaba gobernando Herodes Antipas, o el tetrarca, ¿no? Quien había dado muerte a Juan el Bautista. Y mientras Jesús predicaba en Perea, dice en el verso 2, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Nuevamente Jesús se encuentra con las multitudes y Jesús está sanando a los enfermos, mostrando una vez más su poder divino, mostrando además su misericordia a todos. Recordemos que Jesús está mostrando todo ello para hacer ver que Él era realmente el Hijo de Dios. Ok, entonces en medio obviamente de toda esta popularidad que Jesús tenía, nuevamente salen las envidias de sus enemigos. Verso 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Una vez más decía que los fariseos querían desacreditar a Jesús poniéndole una trampa con esta pregunta. ¿Por qué? Porque el asunto en el tiempo de Jesús era controversial. Recordemos previamente que dentro de las culturas paganas y dentro de las culturas orientales, los judíos tenían un alto concepto del matrimonio. En el oriente casi el matrimonio no era nada importante, pero para los judíos sí lo era. Recordemos que una de las principales concepciones que tenían los judíos acerca del matrimonio era para unirse y procrear hijos y dejar un legado, una herencia para el futuro. ¿En base a qué? En base al mandato del Señor que decía: fructificad y multiplicaos, ¿no? Ellos tenían la clara idea de que ellos se unían en matrimonio. ¿Para qué? Para fructificar, para multiplicar y de esa manera llevar la imagen de Dios a toda la tierra. Por eso hablar de divorcio era algo muy importante que iba a las raíces mismas de sus concepciones. El matrimonio para los judíos era sagrado y era algo importante. Tanto así que el ver a un varón de 20 años no casado a esa edad, se le veía como un hombre que no tenía propósito, que vivía sin propósito, porque obviamente si no iba a casarse, no iba a tener hijos, entonces no tenía ningún propósito, a menos que se dedicase a estudiar la ley. Pues si no
no tenía sentido en la mente de los judíos. Entonces el matrimonio era algo de cuidado, tanto así que no se casaban solo por casar, tenían en cuenta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hombre debía casarse con una virgen. El hombre estaba prohibido corromper a la mujer del prójimo, o sea, mirar a la mujer del prójimo. Estaba prohibido, ¿no? Y inclusive estaba prohibido casarse con alguien o con una mujer que haya sido esclava o tenía antecedentes de prostitución. Y obviamente esto nos hace ver, primero, antes que pensemos, que emitamos opinión acerca de esto, lo que nos lleva a pensar es que ellos tenían un alto concepto del matrimonio. En otras palabras, no se casaban con cualquiera. Tenían sus ciertas reglas. Ahora, también dentro de la ley de Moisés vemos que si dos que se van a casar llegan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, si estas relaciones sexuales habían sido consentidas, entonces ambos morían porque habían pecado. Si esto no había sido consentido y básicamente era una violación de parte del hombre hacia la mujer, el violador moría apedreado también, ¿no? Entonces, todas estas leyes nos hacen ver el concepto sagrado, importante que los judíos tenían acerca del matrimonio. A esto se suma que el profeta Malaquías escribe en Malaquías 2 que Jehová aborrece el matrimonio. Jehová aborrece el divorcio. Entonces, obviamente, todo esto hacía del matrimonio algo muy especial. Sin embargo, para los tiempos de Jesús, muchos de estos conceptos ya habían sido pervertidos, se habían corrompido, ¿no? Como mucha de la ley de Moisés en el tiempo se pervirtió, ¿no? Y los fariseos ya en los tiempos de Jesús usaban la ley como ellos querían, ¿no? Recordemos que ellos le añadían cosas o le quitaban cosas, ¿no? Para hacer ver, y Jesús vino al contrario a mostrar cómo realmente la ley, qué es lo que realmente la ley quería decir. Y respecto a esto, al matrimonio y al divorcio, influenciados por todas las culturas paganas de ese tiempo, los fariseos se habían convertido en los principales referentes de ¿qué? Del divorcio fácil, ¿no? Era conocido que los fariseos se divorciaban de sus esposas para casarse con otras. Y en esta sociedad, justamente, se presentaban dos posiciones, ¿no? Una liderada por el rabino Hillel, que representaba la facción tal vez más popular, que enseñaba que el hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo, ¿no? Inclusive si la mujer se soltaba el cabello en público, si hablaba con otros hombres, si quemaba el pan, si le ponía mucha sal a la comida, si era estéril, etcétera. Podía ser cualquiera de esos motivos para divorciarse. Ojo, estamos diciendo, no es Dios el que dijo esto, no estaba en la ley, es el hombre que pervirtió los principios de Dios y buscó excusas para divorciarse. Era una posición de un rabino, una posición personal, que obviamente era toda una escuela en ese tiempo, ¿no? Entonces enseñaban no solo que era posible el divorcio, sino también que era necesario. Ahora, del otro lado, obviamente si hay una posición, hay otra posición contraria, si hay controversias. Estaba el rabino Shammai, quien al contrario de que era más conservador, sostenía que el divorcio nunca era posible, ¿no? Que divorciarse era imposible, no había nada que podía romper la unión matrimonial. Entonces, los fariseos habían pensado muy bien esta pregunta, ¿no? Por eso es que le preguntan a Jesús, ¿es lícito, es dable, es posible que se pueda dar el divorcio por cualquier causa? Porque si Jesús respondía sí o no, obviamente se estaba poniendo de un lado o el otro. Ahora, debemos entender algo, ¿no? Como un concepto básico nuestro, es que finalmente el divorcio, ¿por qué se produce? ¿Por qué llega a producirse el divorcio? Podemos respondernos, ¿no? De repente alguien puede decir el adulterio, la incomprensión, la falta de ayuda, el desinterés, etcétera, etcétera. Pero todo eso se resume en una sola cosa. ¿Cuál es? El pecado. El pecado finalmente es lo que va a provocar el divorcio. Si el matrimonio está pecando, de las diferentes maneras va finalmente a producirse el divorcio. Recordemos que Santiago nos recuerda en Santiago capítulo 3, verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica.
Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? Entonces claramente Santiago nos dice, porque ¿qué hay en una pareja que quiere divorciarse? Hay contención, puede haber celos, sí puede haber celos, pero principalmente ¿qué hay? Hay contención en la pareja. Y dice, no te jactes de esa contención, no te mientas, dice, porque esta sabiduría no viene de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica, y donde hay contención, ahí hay toda obra perversa. Entonces solo el pecado puede producir finalmente el divorcio en la pareja. Santiago capítulo 4, verso 1 también nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El pecado finalmente, que combate en nuestros miembros, es el origen, como decíamos, de todos estos pleitos, de todas estas guerras, ¿no?, en las parejas, y finalmente es la causante del divorcio, ¿no? Por eso es que las parejas de todo el mundo van a tender a divorciarse porque están viviendo en pecado. Una pareja de creyentes que está viviendo en la palabra de Dios, obviamente no va a tener esa tendencia. Pero si es una pareja de creyentes que están pecando en su matrimonio, van a tener esa tendencia a divorciarse. Ok, volvemos entonces al texto, habiendo aclarado este punto, volvemos al texto de Mateo, en Mateo capítulo 19, verso 3, los fariseos tentándole le dicen a él, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y decíamos que habían acorralado de esta manera a Jesús, porque si Jesús decía, sí es lícito, él se estaba poniendo del lado de los liberales y estaba contradiciendo aún las enseñanzas que duramente había hablado en el Sermón del Monte acerca del matrimonio y del divorcio, ¿no? Recordemos que el Señor habló en Mateo capítulo 5, verso 31, ¿no? Él habló acerca ya del adulterio y del divorcio, ¿no? Haciéndonos ver que aún si un hombre se separaba de su esposa, si volvía a tener una unión con otra mujer, estaba adulterando, ¿no? Entonces, Jesús ya había hablado duramente acerca de este asunto en el Sermón del Monte. Por tanto, si decía que sí era lícito, se ponía al lado de los fariseos y echaba abajo lo que él mismo había hablado acerca del Sermón del Monte. Por otro lado, si decía que no era lícito, se ponía al lado de los conservadores, de los menos populares, ¿no? Y bueno, tal vez eso no hubiera sido problema para Jesús, ¿no? Siempre estuvo del lado de los que no son populares, ¿no? Pero si él decía no, la estrategia de ellos era que enfrentarlo con la ley de Moisés. Por eso es que en el verso 7, cuando leemos nosotros en Mateo, ¿qué le dicen? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Le dice, ok, tú dices que no es lícito, tú dices que no se puede divorciar, entonces ¿por qué Moisés mandó divorciarse? Esa es la pregunta, esa es la trampa, ¿no? Querían ponerle contra la ley de Dios. Y es más, recordemos, estaba en la región de Perea. Y tal vez lo que hubiesen querido es que él hable contra el divorcio. Y recordemos que Herodes Antipas se había separado de su mujer por estar con otra. Y por eso, justamente, por esa reprensión, fue que le fue cortada la cabeza a Juan, ¿no? Y tal vez esa era la intención de los fariseos de hacer caer a Jesús. Entonces, en la mente de los fariseos, por una u otra respuesta, Jesús estaba acorralado y iba a ser desacreditado por un lado o por otro lado. Con una respuesta o con otra respuesta, Jesús iba a ser desacreditado. O estaba del lado de los fariseos o estaba contra la ley de Moisés. ¿Qué Jesús responde a esta pregunta? Verso 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Lo primero que hace que es el Señor. Y esta es una primera gran lección para todos nosotros. ¿A dónde va? ¿A dar su propia opinión? ¿A dar su propio entendimiento de las cosas? No, sino él va a las Escrituras. Él va a las Escrituras para sustentar su posición. Entonces, de manera que no era la posición propia de él, sino iba a ser la posición de Dios mismo. Y la pregunta que Jesús hace, porque él les contesta con una pregunta. ¿No habéis leído? No habéis leído tiene un reproche implícito ahí. ¿Por qué? Porque quienes venían a preguntarle no eran personas cualquiera.
eran fariseos, eran maestros de la ley, por tanto, eran maestros de la ley. En otras palabras, ustedes son maestros de la ley y no han leído esto. Me preguntan esto simple cuando esto pudieron haber leído y haber respondido esto. No, hay un reproche ahí de Jesús hacia estos hombres cuando le dice, ¿no han leído acaso? ¿No han leído en la Biblia eso? ¿No han leído en las Escrituras eso? ¿Por qué me vienen y me preguntan eso? ¿No han leído? El problema no es conmigo, el problema es con Dios. El problema no es la opinión que yo tenga, sino la opinión que Dios mismo tenga. Preguntémosle a Dios, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo. Y decía que es una gran lección porque muchas veces cuando vienen preguntas a nosotros, a veces podemos tener la tendencia de responder con nuestro entendimiento, con nuestros propios pensamientos. Y al final de cuentas tenemos que volver a las Escrituras. Al final de cuentas siempre tenemos que volver a la Biblia para poder respondernos a diferentes cuestionamientos que aún nosotros mismos podamos tener. Entonces, una gran lección, ¿cuál es? Es cuando tengamos dudas o cuando tengamos preguntas importantes, vamos a la Biblia. Cuando vayamos a aconsejar a alguien, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No nuestra opinión, no mi opinión, sino qué dice la Biblia respecto a esto. Y el Señor les lleva a dos pasajes del Génesis, a Génesis 1:27 y a Génesis 2:24, que justamente habla ahí en el libro de Mateo, ¿no? Entonces, con estos dos pasajes de Génesis, el Señor va a esbozar o va a mostrar 4 razones por las cuales el divorcio no estuvo en el plan de Dios. 4 razones por las cuales Dios no había aprobado el divorcio. Ahora, recordemos que esta gente no venía a preguntar, a conocer, sino venía con malicia. Quería, como dice en el verso 4, en el verso 3, tentarle a Jesús, ¿no? Y entonces Jesús le responde y le dice, vamos a las Escrituras, vamos a ver las Escrituras. Y vamos al principio, dice, aún antes de Moisés, ¿qué hizo Dios? ¿Qué dijo Dios acerca de todo esto? Ok, entonces, vamos entonces, la primera razón que esboza el Señor y dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dice, ¿no han leído ustedes que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? ¿Y qué tiene que ver esto con el matrimonio y con el divorcio? Obviamente Jesús estaba hablando del pasaje de Génesis que nos habla de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. ¿No han leído que al principio Dios hizo solo un hombre y solo una mujer? ¿No han oído ustedes que solo hizo a Adán y que solo hizo a Eva? Por tanto, ellos no podían escoger, no había de dónde escoger, no había repuestos, no había opciones, no había posibilidad de cónyuges alternos, no había posibilidad del divorcio. ¿Por qué? Porque en el principio Dios formó un hombre y una mujer solamente para que estén unidos para siempre. En el principio solo había un hombre y una mujer y esa es una de las razones obvias por las cuales no podía haber divorcio, porque no podía haber ningún nuevo compromiso. Entonces el Señor les dice, ¿ustedes no han leído eso? ¿No han leído eso? Que en el principio Dios creó un hombre y una mujer nada más. No había alternativas. Y obviamente eso empezaba a remecer la mente de los oyentes de ese tiempo. Y obviamente también remece nuestras mentes, ¿no? Nuestras mentes en este tiempo que pensamos que sí, que muchas veces hay tantas opciones, ¿no? Inclusive muchas personas hablan y dicen, no, bueno, dejas un hombre y puede haber muchos más, o dejas una mujer y pueden haber muchas más. No, pero en el principio así Dios no lo hizo. Hoy tal vez porque la población ha crecido, vemos esta diferencia, pero en el principio Dios no hizo así. Dios solo creó un hombre y una mujer para que estén juntos para siempre. Esa fue la idea de la creación de Dios desde el inicio. Y a propósito, abriendo un paréntesis también, esto golpea obviamente obvia y claramente también a todo el movimiento homosexual. ¿Por qué? Porque obviamente Dios formó a un hombre y a una mujer. En el principio así Dios lo hizo, así Dios lo quiso, esa fue su voluntad, no hay otra. Ok, sigamos leyendo entonces. Entonces el Señor les dice, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Primera razón, no había cónyuges alternos. Segundo, y verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Obviamente Adán y Eva no tenían padre y madre y esta indicación iba a ser que para las generaciones siguientes, para las generaciones posteriores a Adán. ¿Qué tenía que pasar? Dice que el hombre dejaría
la unión, el vínculo fuerte que tenía con su familia, padre y madre. Porque no hay unión o vínculo más fuerte del ser humano que con sus padres. Inclusive hoy podemos ver que personas, ¿no?, aún ya mayores, no pueden romper ese vínculo con sus padres, ¿no? Aún están casados, ya tienen familia y mantienen ese vínculo con sus padres. Un vínculo muy fuerte, ¿no?, entre padres e hijos, ¿no? Es un vínculo muy fuerte. Entonces, cuando el Señor está diciendo así ha mandado el Señor, ¿qué es lo que iba a pasar? En el momento del matrimonio se rompe el vínculo o se separa ese vínculo fuerte que hay entre padres y en este caso este hombre, y va a dejar a su madre y se va a unir a su mujer. Esta palabra unir habla o equivale a pegar con cemento, a cementar, ¿no? Entonces está hablando de, sale de una unión muy sólida y se va a unir a una mujer. ¿Para qué? Para hacer también una unión muy sólida. Se va a cementar, ¿no? Así dice Jesús, así decía, así lo quiso Dios desde un inicio. El hombre dejaría esa unión sólida que había con sus padres y se uniría, se pegaría, se cementaría a su mujer, ¿no? Y obviamente algo que está pegado a otro, ¿se puede romper o se puede separar? Definitivamente no. Algo que está unido con cemento, y esa es justamente la idea de esa palabra, no se puede romper. Porque en el momento que uno trate de separar esto, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Se va a romper parte de uno, o se van a romper los dos objetos. Ya dejó su casa, ahora se va a pegar, se va a cementar con su mujer. Por tanto, a los ojos de Dios, esta es la definición del matrimonio, que es un vínculo de unión que permanente. Entonces, segunda razón que da Jesús, que es que el hombre va a romper ese vínculo que había desde que nace con sus padres para formar un nuevo vínculo. Se va a pegar a su mujer y va a hacer un nuevo vínculo fuerte e inseparable, permanente. Esta era la idea de Dios. Esta ha sido la idea de Dios. Por tanto, por eso es que Jesús les dijo, ¿ustedes no han leído esto? ¿Por qué? Porque recordemos la pregunta de los fariseos, ¿cuál fue? ¿Es lícito divorciarse de una mujer por cualquier cosa? Definitivamente estos eran fariseos, ¿no?, los que preguntaban. Y Jesús les dijo, ¿ustedes no han leído? ¿No han leído que al principio el Señor solo formó un hombre y una mujer? No había para escoger, no había alternativas, por tanto la idea de divorcio no era concepción de Dios. Segundo, la idea de Dios siempre fue que el hombre deje su casa, rompe ese vínculo y se una a su mujer, ¿no? Inicia un nuevo vínculo fuerte, inseparable con su esposa. ¿No han oído eso? Antes de contestarles, yo quiero hacerles ver qué es lo que la Biblia dice acerca de el matrimonio. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor. Tercera razón que esboza Jesús, y dice, y dijo, y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, ya no solamente es un pegamento de dos objetos que ahora se están pegando, sino que se van a fusionar y se van a hacer una sola carne. Entonces, para Dios, este hombre y esta mujer son una sola carne. Y no hablamos, obviamente, solo desde el aspecto sexual, sino que son uno en emociones, uno en pensamiento, uno en propósito. Tanto así que, por ejemplo, Pablo escribió después en 1 Corintios capítulo 7, verso 4, y dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Se hacen uno al punto de que ella le pertenece a él y él le pertenece a ella. Hoy no se quiere escuchar esos términos, ¿no? Hoy la juventud, la sociedad de hoy no quiere decir, no, yo no pertenezco a nadie, yo me caso pero no pertenezco a nadie. Pero eso es falso en la concepción de Dios, porque Dios concibió que sean una sola carne y eso significaba lo que dice Pablo. Tú ya no tienes potestad sobre tu cuerpo, sino tu esposo. Y al esposo tú no tienes potestad sobre tu cuerpo, sino tu esposa. ¿Por qué? Porque ahora los dos son una sola carne, son uno solo. Por tanto, esta unión se hace indivisible, se hace inseparable, a menos que obviamente venga la muerte.
A los ojos de Dios, entonces, uno es la posesión del otro, ¿no? El uno es la posesión del otro, aunque no nos gusta escuchar esto en la sociedad de hoy, pero ese es el concepto de Dios. Así es como Dios conceptúa el matrimonio, porque nos hacemos uno en mente, como decíamos, nos hacemos uno en espíritu, nos hacemos uno en objetivos, nos hacemos uno en emociones, en dirección, en voluntades, nos hacemos uno, y eso es la concepción de ser una sola carne. Los hijos son un ejemplo y un recordatorio de esta fusión, de esta unidad en una sola carne, ¿no? Pues uno se pregunta, uno dice, pero entonces, ¿cómo es que podemos ser una sola carne? No entiendo, ¿no? Podrán decir algunos, ¿no? Y los hijos son un recordatorio y justamente una muestra de que sí, esto es posible, ¿no? Porque los hijos, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos son una fusión de ambas características de los padres. Los genes el hijo tiene los genes del uno y los genes del otro, y hicieron un nuevo ser, una nueva característica. ¿Eso qué significa? Que cuando se unen en matrimonio un hombre y una mujer, también van a dar vida, si es que puede llamarse así, a un nuevo ser, una sola carne, un matrimonio, una sola carne, donde no hay individualidades, donde no hay esas cosas como que yo tengo mi espacio, tú tienes tu espacio, apártate de mí, déjame a un lado. No, sino somos uno, ¿no? Así como los hijos no pueden decir, no, yo solo quiero los genes de papá, pero no quiero los de mamá. No, eso no es posible, ya son uno. Ya eres, como hijos, ya somos uno de las características de papá y las características de mamá. Somos uno, un nuevo ser. Y cada hijo es un recordatorio justamente de ello. Y en la práctica vemos que en el tiempo los matrimonios vamos fusionándonos más, fusionándonos en pensamiento, fusionándonos en sentimientos, y por eso es que nos vamos conociendo cada vez más, vamos conociendo cómo piensa la otra persona, qué es lo que le agrada a la otra persona, vamos conociendo aún si se siente mal, si se siente alegre, etcétera, 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 porque eso es ser una sola carne. El acto sexual es también un recordatorio de lo que es hacerse una sola carne, ¿no? Y en el matrimonio, o mejor dicho, lo que nos hace ser una sola carne no es lo sexual, sino es el matrimonio en sí. Porque si lo sexual sería lo único que nos hace una sola carne, entonces un hombre que fornica con una mujer tendría que estar casado, porque eso es lo que hace una sola carne. Pero no, eso no hace una sola carne, sino una sola carne va mucho más allá de lo sexual. Obviamente la intimidad sexual, al haber una entrega no solo corporal, sino de sentimientos, placeres, entre otras cosas, va a ser obviamente un vínculo muy fuerte, y por eso es que es un recordatorio de que de esta unión, de que somos una sola carne delante de Dios. Esto no es algo físico, sino es algo espiritual. Delante de Dios nos hacemos una sola carne. ¿Y qué es lo que nos hace una sola carne? Recordemos, el matrimonio. Esto es lo que nos hace una sola carne. Por tanto, no es ser una sola carne solo físicamente, sentimentalmente, sino es algo más allá, es algo espiritual. Y por tanto es algo indivisible, ¿no? Es una división indivisible. Ahora, ¿qué más nos recuerda el matrimonio? ¿Qué más nos hace ver el matrimonio? El matrimonio y este ser una sola carne nos recuerda un aspecto mismo de Dios. ¿Cuál es ese aspecto? Que en el matrimonio somos dos personas diferentes, pero ahora somos una sola carne. ¿Podemos entender eso? Tal vez en nuestra mente nos es difícil entender, pero es así, somos una sola carne aunque somos dos personas diferentes. Y es un recordatorio también de la unión y esa fusión indivisible de Dios mismo, porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero es un solo Dios, ¿no? Decimos nosotros, son tres personas, hablando de la Trinidad, son tres personas diferentes y un solo Dios. ¿Nuestra mente lo puede entender totalmente? Tal vez no. Pero el matrimonio justamente es un recordatorio de eso. Dos personas que se fusionan y se hacen una sola carne. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas con voluntades propias y se fusionan y son ¿qué? Un solo Dios, ¿no? Entonces, el matrimonio nos recuerda inclusive esa unión indivisible de Dios mismo, ¿no? Por eso es que Jesús lo recordó al inicio. ¿Que ustedes no leyeron al inicio que Dios dice que formó al hombre y a la mujer? No había otras alternativas. ¿Para qué? Para que ellos estén juntos para siempre, hasta que la muerte los separe.
Número 2, dice que desde el principio, ¿cuál fue la idea de Dios? Que el hombre deje ese vínculo bastante duro que es los padres con el hijo y va a formar un nuevo vínculo también bastante sólido entre él y la que va a ser su esposa, o entre ella y el que va a ser su esposo. Va a formar un nuevo vínculo bastante duro, y este vínculo no solamente es dos objetos que están cementados, dos objetos que están pegados, no, sino en la mente de Dios. ¿Qué es esto? Son una sola carne. Ahora es un solo, es como un solo ser, ¿no? De manera que, como dice en el verso 6, ya no son dos, sino ahora son uno, ¿no? Por eso dice en el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, ¿no? Ya no son dos, Dios ya no los ve como dos, sino ahora nos ve como uno, ¿no? Y podemos decir, pero es que no entiendo esto. Es que siempre el matrimonio está reflejando nuestra unión con Dios, ¿no? Por ejemplo, en Efesios nos habla también acerca del matrimonio y nos dice que también el matrimonio nos refleja esa unión indivisible entre Cristo y su iglesia, ¿no? Porque Cristo dice que los maridos debemos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y este es un misterio, decía Pablo ahí en el libro de Efesios. El matrimonio entonces es un reflejo de Dios mismo, es un reflejo de su indivisibilidad, es un reflejo de su propia unión de siendo tres personas en un solo Dios. Es un reflejo de la unión de Cristo y la iglesia, ¿no? Entonces Dios lo ve como un solo ser. Entonces, obviamente, la respuesta sería, ustedes me hablan de divorcio, pero ¿no han leído que Dios ha dicho que son un solo ser, o Él los ve como un solo ser desde el inicio? ¿No han leído eso? Ustedes, maestros de la ley, ¿no han leído eso, que son un solo ser? Por tanto, ¿qué vienen a hablarme de divorcio? Y menos aún de divorcio por cualquier cosa. Ya es solamente mostrándole las escrituras, ya estaba respondiendo Jesús a ellos. Ahora, pero Jesús da una cuarta razón más, un cuarto motivo más, y que es muy interesante. Dice en el mismo verso 6, por tanto, y es una conclusión que hace Jesús, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice, por tanto, él concluye, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pregunta, ¿quién creó el matrimonio? Dios. ¿Quién une el matrimonio? Dios. ¿De quién fue la idea del matrimonio? Dios. Entonces, de Dios fue la idea de esta institución llamada matrimonio, de Dios fue la idea de hacerlos una sola carne, y en todo matrimonio Dios es testigo de esta unión. Desde el primer matrimonio entre Adán y Eva, Dios ha unido a todo esposa y esposa. Por eso dice lo que Dios unió. Todo lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, el divorcio estaría tratando de disolver justamente ¿qué? Esa unión, pero es imposible. El hombre no puede romper. Por eso dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No es un pedido. No es un pedido, sino está diciendo claramente Jesús. Por tanto, concluyendo, ya que Dios formó solo un hombre y una mujer, ya que la voluntad de Dios fue que el hombre o la mujer deje esa unión fuerte familiar y se junte ahora con su cónyuge para hacer una unión fuerte, y además Dios ahora los ve como un solo ser. Por tanto, dice, lo que Dios unió, el hombre no lo separe, no lo puede separar. Es absurdo pensar que el hombre lo puede separar. Aun cuando quiera corromper el matrimonio, aunque quiera negar la presencia de Dios, el matrimonio sigue siendo de Dios. Ahora, esto tiene implicancias muy importantes en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sea un matrimonio entre creyentes fieles, o entre paganos, o entre ateos, sea un matrimonio voluntario o arreglado por los padres, sea un matrimonio por un compromiso social, sea un matrimonio hecho sabiamente o neciamente, sea un matrimonio hecho de manera fingida o de manera sincera, sea hecho delante de un juez o delante de una autoridad india, delante de una autoridad budista, es un matrimonio. Y lo que Dios unió. ¿Quién une el matrimonio? Dios. El hombre puede corromper y decir, no, pero es que nosotros no nos casamos delante de Jehová, ni de Yahvé, ni de Jesús, no nos casamos ahí. No, Dios está uniendo esa unión. Dios está ahí uniéndolos. No, pero es que nosotros nos casamos adorando a la tierra y ahí nos hicimos nuestro... Ustedes se casaron
ahí, creyeron que ese era su matrimonio, empezaron una vida juntos, se unieron, tuvieron hijos, ese es su matrimonio. Y Dios fue testigo y Dios los unió. Por más, como decía, que el hombre quiera corromperlo. Por eso dice Jesús, el hombre no lo separe. Por más que se quiera corromper, por más que se quiera sacar a Dios de la ecuación y decir, no, Dios no está aquí, nosotros somos ateos, no creemos en nada de esto y nos casamos frente al juez. Por más que saquemos todo eso, Dios unió ese matrimonio. En otras palabras, Jesús nos decía que el matrimonio siempre va a ser la obra de Dios. Y el divorcio siempre va a ser la obra del hombre. Siempre. Ningún hombre, quien quiera que sea, o de la razón que sea, va a tener derecho a separar lo que Dios unió. Por tanto, ¿no? Si una pareja de ateos se divorcia, están violando la ley de Dios con tanta certeza como una pareja de creyentes que se divorcian. Así que no hay diferencia. ¿No? Así que no pensemos de que, no, es que yo me casé en otra religión y ahora acá yo puedo dejar a mi esposa y juntarme a un nuevo matrimonio. No, eso es no entender lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso es los que llegan casados, ¿no? Aún en nuestro contexto, ¿no? Católico, vienen y están ahora en la iglesia de Cristo, ellos están casados. Ellos son un matrimonio. ¿Por qué? Porque no lo juntó el hombre, lo juntó Dios. Ellos hicieron sus votos, sus pactos, su pacto delante de Dios, y es Dios quien estaba ahí presente mirando el pacto, porque Él es omnipresente. Por tanto, todo matrimonio finalmente es ordenado por Dios, y un divorcio estaría yendo contra del propósito mismo de Dios. Pero miren, Jesús contesta esta pregunta de los fariseos solamente con 2 versículos del Génesis. Pero cuando revisamos todo el Antiguo Testamento, Dios está protegiendo claramente el matrimonio. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, 2 de los mandamientos están protegiendo el matrimonio. ¿Cómo así? Dice, por ejemplo, uno de los mandamientos, no adulterarás. Y el otro mandamiento dice, no codiciar la mujer de tu prójimo, ¿no? Entonces, ya dentro de los mandamientos de Moisés, ya habían 2 mandatos que estaban protegiendo el matrimonio. En la ley misma, el adulterio era un pecado atroz que se castigaba con la muerte, ¿no? En Levíticos capítulo 20, verso 10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán indefectiblemente. O sea, eso era muerte. El adulterio era muerte. Por tanto, hablar de divorcio tan ligeramente como lo estaban haciendo los fariseos en ese tiempo era desconocer las Escrituras. Por eso es que Jesús le dice, ¿ustedes no han leído? Porque la pregunta de los fariseos es, ¿se puede uno divorciar por cualquier motivo de la esposa? Ellos ni siquiera buscaron la verdad. Ni siquiera escucharon el sermón del monte, sino ellos estaban preguntando de acuerdo a sus propios pensamientos. Y ni siquiera preguntaron para querer conocer algo, sino porque querían ponerle una trampa a Jesús. ¿Se puede uno divorciar por cualquier motivo? Y el Señor le responde y le dice que ustedes no han leído las Escrituras. Ustedes no han leído la Biblia, que es la voluntad de Dios para el matrimonio. Ustedes no han entendido qué significa hacer un matrimonio para Dios. Ustedes no han leído las Escrituras, cómo es que la Biblia protege el matrimonio desde el inicio, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías. Porque si leemos Malaquías, el profeta Malaquías habló duramente contra el divorcio. En Malaquías capítulo 2, verso 14, voy a leerles esta fracción en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? ¿No? Ellos estaban clamando, ¿por qué Dios no acepta nuestra adoración? Y Dios les responde, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Mire, Malaquías toma nuevamente lo que desde el Génesis Dios había dicho. ¿No te había hecho uno con tu esposa en cuerpo y en espíritu? Ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad.
Dice, divorciarte es ser cruel, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ok, ¿qué estaba pasando aquí? Los israelitas preguntaban, Señor, ¿por qué no recibes nuestra adoración? Señor, ¿por qué no aceptas nuestra adoración? Y el profeta le responde y les dice, porque Dios ha sido testigo de tu matrimonio. Dios ha sido testigo de tus votos. Y Dios los hizo uno, pero sin embargo tú te estás separando de tu mujer para irte con otra. Eso es que es abominable, aborrecible a Dios, porque Dios odia el divorcio, porque para Dios es ser algo cruel, el separarte, si eran una sola carne, el separarte, el divorciarte, Dios aborrece. Por eso es que no recibe tu adoración. Y esa es la respuesta que Dios estaba dando en Malaquías. Por tanto, el que leía la Biblia, el que leía las Escrituras, podía conocer la voluntad de Dios acerca del matrimonio. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasa hoy con tantos divorcios que hay? El mismo principio, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Pero y tantos papeles de divorcio, las leyes de divorcio que hay, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Para Dios siguen casados y si se unen a otros son adúlteros. Podrán tener papeles de divorcio, pero para Dios no sirven esos papeles de divorcio. Para Dios no sirven esas leyes. Para Dios es su suprema ley. Él los unió, uno fueron y ya no se pueden separar. Porque el que se separa y se une a otra está adulterando. ¿Qué implicancia tiene hoy para nosotros? Que si no hay otro chance, los casados, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a disfrutar de nuestros matrimonios. Aprender a disfrutar de la esposa, del esposo que tenemos. Porque no hay cambio. No hay forma. Para Dios no hay vuelta para atrás. Y para los solteros, entendiendo esto, tienen que aprender a mirar bien con quién se van a casar. Porque para Dios no hay vuelta atrás una vez que se toma esta decisión. Y me preguntarás de repente, ¿y qué hay de la acusación de los fariseos en el verso 7 cuando le dice, ¿y por qué entonces mandó Moisés el divorcio? En primer lugar, y para ir aclarando, Moisés nunca mandó divorciarse. De nuevo, al principio, Dios nunca va a mandar divorciarse. Dios mandó matrimonio, sí, pero no mandó el divorcio. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Ante la dureza del corazón del hombre y habiendo tantos divorcios en ese tiempo, desde ese tiempo, ¿qué hizo Moisés? Reguló el divorcio. No lo mandó, sino reguló el divorcio. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente compartir acerca del divorcio, ¿no? Por ahora nos quedamos con la enseñanza de Jesús, que el matrimonio es algo sagrado y que es Dios quien lo juntó. Es Dios quien unió a estas dos personas en una unión indivisible que solo el mismo Dios lo hizo. Y si el mismo Dios es el que unió, el mismo Dios nos va a decir si hay alguna manera o no de romper esta unión. Y eso vamos a ver en los siguientes versículos, la siguiente enseñanza. Pero recordemos, la dureza del corazón del hombre finalmente va a provocar eso. Pero la voluntad de Dios desde el principio, ¿cuál era? Que el hombre y la mujer no se separen. Dios aborrece el divorcio. En la mente de Dios no hay divorcio. El hombre y la mujer que se unen están unidos para siempre y, como se dice, hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Por tanto, si estás casado, como dice el Señor, mira las Escrituras. ¿No has leído? ¿No has leído? Vuelve a las Escrituras y aprende a entender y disfrutar de tu matrimonio. Aprende a disfrutar del regalo que Dios te ha dado con tu esposa o con tu esposo y aprende a vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos. Que el Señor nos dé la sabiduría y sea su Santo Espíritu guiándonos para descubrir justamente la maravilla y el poder disfrutar de nuestros matrimonios. Amado Jesús, te damos las gracias. Danos, Señor, la sabiduría, Señor, y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para aprender, Señor, a conocer más de nuestros matrimonios y a vivir y a disfrutar lo que tú tienes para nosotros, Señor, como matrimonios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.